Bien, amados, vamos a continuar en nuestro estudio del Catecismo Bautista. Estamos abordando hoy la pregunta desde la 47 hasta la 49. Como lo acabé de expresar en oración, vamos a empezar a abordar puntualmente los 10 mandamientos. Ya vimos las primeras preguntas hasta la 44. Recuerden, fueron preguntas principalmente de lo que debemos creer. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el pecado? ¿Cuál es el destino final? Etcétera. Ahora es cómo debemos vivir. Y precisamente para saber cómo debemos vivir, qué mejor que los 10 mandamientos. Dios no solamente quiere que sepamos qué creer, Dios también quiere que sepamos cómo vivir, y para eso Él nos dejó los 10 mandamientos. Vayamos en nuestras Biblias a Éxodo capítulo 20. Solo vamos a leer el prefacio, que es el que precisamente hoy vamos a abordar. Éxodo capítulo 20. Dice la palabra del Señor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso sería el prefacio de los 10 mandamientos. Sin embargo, vamos a empezar abordando la pregunta 47, que dice: ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Respuesta: el resumen de los 10 mandamientos es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ojo, el resumen. ¿De dónde sacamos ese resumen? Vamos a Mateo capítulo 22 en sus Biblias. Y vamos a inmediatamente, estamos abordando la parte de teología de esta pregunta. Tenemos 10 mandamientos, pero nuestro Señor Jesucristo nada más y nada menos lo resume en Mateo 22, 35. Dice él. Bueno, leo para el contexto. Y preguntó uno de ellos, intérprete de la ley, tentándolo y diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Uno ahí esperaría, bueno, son 10 mandamientos, ¿cuál es el principal de los 10? Pero Jesús, miren cómo responde. Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De esos 2 mandamientos. Vamos a entender por qué el Señor Jesucristo lo resume así, en solamente 2. Porque, como lo tengo ahí en el punto 2, los 4 primeros mandamientos obedecen a la relación vertical, nuestra relación con Dios. Los 4 primeros mandamientos se trata entonces de amar a Dios con todo el corazón. Yo no tengo otros dioses, yo no hago imagen, yo honro su santo nombre, yo guardo el día de reposo porque yo amo a Dios. Y los otros 6 mandamientos son mi relación vertical, horizontal. Primero mi relación con Dios, luego mi relación con el hombre. Y ahí entonces yo no voy a matar, yo no voy a codiciar y todos los demás mandamientos si yo amo al prójimo como a mí mismo. Por cierto, hermanos, son solamente 2 mandamientos, 2 grandes mandamientos, no son 3. Primero tienes que amarte a ti mismo para que después ames al prójimo. No, eso sería ser 3. Solo son 2. A Dios y al prójimo. Como a ti mismo, Dios dice tú te amas tanto que así como ya tú te amas mucho, así ama al prójimo. No nos está invitando el Señor a primero ámate tú, así dicen algunos, ¿no? Ámate tú primero y después amarás a los demás. No, es que ya tú te amas mucho. Por favor, así como te amas a ti de mucho, ama a los demás. Entonces noten, el Señor lo resumió. 10 mandamientos, 2 mandamientos. Pero todavía lo podemos resumir en uno solo. ¿Cuál es? ¿Quién llena ahí el espacito? Los 10 mandamientos se pueden resumir en una sola palabra. El amor. Hermanos,
El amor es el resumen de los 10 mandamientos. ¿Cómo yo cumplo 10? Haciendo 2. Amando a Dios y amando al prójimo. ¿Cómo cumplo esos últimos 2? Amando. El amor es el resumen de los 10 mandamientos. Vamos a esos textos. O bueno, se los muestro en pantalla. Romanos capítulo 13, verso 8 al 10. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el que ama al otro ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Mis amados, entonces son 10 mandamientos los que vamos a estar abordando. No me los memorizo todos, memorízate 2. Ama al Dios, ama al prójimo. No me memorizo ni 2, ama. Ama. Que si amas, cumples la ley. El amor no le hace daño a nadie. Decía Agustín, ama y haz todo lo que quieras. Porque cuando uno ama, uno nunca está haciendo daño a nadie. Vamos a la parte de la experiencia. Teodevocional. Teología, experiencia. La obediencia a la ley de Dios es la mayor muestra de amor a Dios. ¿Qué dice Juan 14:15? ¿Quién se lo sabe? Bien. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ya. Si me amáis, ¿qué tienes que hacer esto? ¿Qué tienes que orar tantas horas? No, si me amas, guarda mis mandamientos. Ya. Pastor, es que yo amo al Señor, es que yo siento por Él, es que me quemo. Guarda los mandamientos, pues no mucho, pero el Señor no lo amas. Si amas al Señor, guarda los mandamientos, ya. Él no te está pidiendo que sientas ese yo no sé qué, ese no sé dónde, ¿no? Si lo amas, guarda mis mandamientos, ya, eso es todo. El amor es la mayor muestra de devoción a Dios, de honra a Dios. Número 2, si actuamos con amor al prójimo, nunca pecaríamos contra ellos, amados. Siempre que tú pecas contra alguien es porque no amaste. Porque te amaste demasiado a ti mismo y no quisiste de esa manera amar al prójimo. Siempre que le haces daño a alguien, siempre que estás ahí en el matrimonio y ves a tu esposita llorando o ves a tu esposo ahí como enojado contigo por algo que tú le hiciste, es que tú no amaste. Porque si amamos, nunca pecaríamos. De hecho, como lo pongo en el punto 3, todo pecado contra Dios y el prójimo es por nuestro orgullo, el amor al yo, el egocentrismo. Hermanos, en esencia eso es pecar. Es que yo me proclamo como Dios. Dios dice, haz esto. Yo desobedezco esto porque mi ley es mejor que la de Dios. Porque las cosas deben ser como yo digo, no como Dios dice. Una persona necesita algo de mí, pero yo le doy de lo peor de mí. Porque soy orgulloso, porque me amo demasiado. Todo pecado siempre es orgullo, siempre es amor al yo. Vamos a ver otras aplicaciones más. Esto nuevamente como introducción. Número 4. La ley nos enseña que somos pecadores. Esos 10 mandamientos, hermanos, que nosotros vamos a estar estudiando, hemos de entender que la ley fue dada, miren cómo lo dice Pablo en Romanos 3:19. Esta palabra de Pablo me encanta. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo se sujete al juicio de Dios. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Noten, ¿para qué se da la ley? Para que toda boca se cierre, para que nosotros entendamos que no somos tan buenos como nos creemos. La ley siempre está ahí. Dios nos ha dado la ley para que nosotros tengamos esa conciencia de que nunca vamos a obedecer perfectamente la ley. No obstante, como lo pongo en el punto 5,
la imposibilidad de obediencia perfecta no cancela una obediencia sincera. Estamos en la parte de la aplicación, estamos estudiando los 10 mandamientos, entendemos que los 10 mandamientos no se pueden cumplir perfectamente, pero amados, la obediencia perfecta nunca cancela, anula una obediencia sincera. No podemos cumplir los 10 perfectamente, pero Dios quiere que los cumplamos. Dios quiere que los cumplamos. Dios quiere una devoción. Número 6, Jesús fue el único que amó perfectamente en nuestro lugar. ¿Qué dice Mateo 5:17? Se lo tienen que memorizar. No he venido, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No vine para abrogar, sino para cumplir. Cumplirla él, cumplirla. O sea que los 10 mandamientos, amados, lo que estamos entendiendo a la luz de nuestro Señor Jesucristo es que son cumplidos solamente por Él. Él fue el que amó a Dios sobre todas las cosas, Él fue el que amó al prójimo como a sí mismo, Él fue el que siempre anduvo amando. Jesús es la persona, la única, que ha cumplido perfectamente los 10 mandamientos. Y eso Él lo hizo, amados, en nuestro lugar. ¿Y qué es lo que estoy llevándolos a este punto? A que, hermanos, nosotros hemos de entender en el Evangelio que no se trata simplemente de que Cristo murió por nuestros pecados. El Evangelio no es solo eso. Cristo pudo haber muerto, pero si no cumplía la ley, de nada nos hubiese servido su muerte. Él vino a cumplir la ley porque Dios demanda la obediencia de ti y de mí. Escúchenme esto, al cielo no entra ningún pecador, ninguno. Al cielo entran perfectos y tú y yo no somos perfectos. Tú y yo no podemos guardar perfectamente la ley, pero al cielo no entra ningún imperfecto, al cielo solo entra gente impecable. ¿Cómo hacemos? No, Cristo murió por mí, sí. Eso representaría que llevó el castigo que tú mereces, pero ¿y la justicia que necesitas? La rectitud para entrar a la presencia del Señor. Por eso Cristo entonces obedeció la ley en nuestro lugar. Para esa justicia que Él gana, concedérnosla a nosotros. Y ahora nosotros entramos al cielo perfectos, pero por la justicia de Él. Vamos entonces a la parte vamos a orar. Devocional, teología, experiencia y oración. Oremos, alabemos a nuestro Dios y pidámosle que Dios nos ayude a amar. Sencillito, los 10 mandamientos, amar, amar, amar. Y número 2, que más personas descansen en el Evangelio de Jesucristo. Porque siempre que predicamos el Evangelio es, yo no puedo, yo no cumplo. No, Cristo lo hace. Oremos. Señor Dios del cielo, Padre, con tu ley, de una manera muy sencilla nos recuerdas, nos enseñas que solamente se trata de amar. Amar al prójimo, amarte a ti, y eso nos llevará a cumplir todo mandamiento. Ayúdanos a amar, Señor, porque lastimosamente en nosotros domina el egoísmo, el orgullo o el amor, pero solo a nosotros mismos. Ayuda a esta iglesia a amar, Señor. Y te pedimos por nuestros seres queridos, familiares, que necesitan del Evangelio para que descansen solamente en ti, Señor, por favor. Te lo rogamos, Dios del cielo, en el nombre de Cristo. Amén. Ahora, sí, mi hermano. ¿Una definición común o la definición? Ya. Imputar es adjudicar, poner en la cuenta de otro algo que él no hizo. Acreditar sería un término más común. Eso era común, bien. Acreditar, poner en la cuenta de otro. Él no lo hizo, pero se le imputa. Siempre noten el noticiero. Tal video, lo cogieron con las manos en la masa al ladrón, pero como no ha sucedido el juicio, dicen el presunto ladrón, porque todavía no le han imputado los cargos. No se los han hecho responsable de eso. No se los han puesto en su cuenta. Vamos con la siguiente pregunta.
¿Cuál es el prefacio de los 10 mandamientos? Que fue el que leímos al inicio. El prefacio de los 10 mandamientos se encuentra en estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, de ahora en adelante, nosotros siempre que hemos tratado las preguntas del catecismo, en cada pregunta hemos hecho la parte de teología, la parte de experiencia y la parte de oración. Pero en los 10 mandamientos no voy a seguir esa dinámica, porque digamos que la sola pregunta está expresando lo que la Biblia dice y las siguientes preguntas van a hacer la parte de teología y experiencia, o sea, van a explicarlo. Entonces, no tendría sentido mucho que yo me desgaste explicando esto que dice aquí, porque la pregunta 49 lo va a terminar de explicar. Solamente en este momento quisiera hacer notar una pequeña cosita que no está tratado en la pregunta 49. 1. Este prefacio es lo que marca el concepto de un pacto. Nosotros en los 10 mandamientos no tenemos simplemente 10 leyes, no tenemos 10 regulaciones que Dios da a la nación de Israel. Tenemos es un pacto. Y como pacto, ese prefacio tiene lo que normalmente se conocía en ese tiempo como los acuerdos de vasallaje. ¿Qué era eso? Un rey conquistaba una nación y ahora la nación estaba sujeta a ese rey. Entonces el rey hacía el pacto. ¿Cuáles eran los términos de la relación? Entonces, en esos acuerdos de vasallaje normalmente había una presentación de las partes. No sé, voy a decir cualquier cosa, solo por ilustrar. Nabucodonosor capturó a Israel. Entonces Nabucodonosor ahora es el rey que va a dominar. Entonces él dice, yo soy Nabucodonosor, ustedes son la nación de Israel. Presentación de las partes. Ahora vienen las condiciones. Ustedes tienen que cumplir esto, me tienen que dar tanto impuesto, tienen que hacer aquello. Y yo como el soberano garantizo esto y aquello. Eso es lo que está sucediendo aquí. Está sucediendo un pacto. Noten ustedes, volvamos a Éxodo. O bueno, aquí en la pantalla está en la misma pregunta. Yo soy Jehová tu Dios. Ahí está la presentación de Dios. Yo soy. Se está presentando. Que te saqué a ustedes, a la nación de Israel, de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empiezan entonces los términos, las condiciones de ese pacto. Entonces nosotros tenemos en los 10 mandamientos un concepto de pacto. Como les digo, entonces no vamos a hacer más la parte de la experiencia y la oración en cada una de las preguntas que mencionan el mandamiento, o en este caso el prefacio, sino que las siguientes preguntas son las que lo van a hacer por nosotros. Saltamos a la pregunta 49. ¿Qué nos enseña el prefacio de los 10 mandamientos? Respuesta: el prefacio de los 10 mandamientos nos enseña que, como Dios es el Señor y es nuestro Dios y Redentor, por lo tanto, estamos obligados a guardar todos sus mandamientos. Es importante, hermano, no sé quién es, bueno, no voy a preguntar. Si ustedes están haciendo la labor de memorizarse los 10 mandamientos, bien. Si no la están haciendo, háganla. Y si la están haciendo, memoricen el prefacio. Memoricen el prefacio. Porque el prefacio es importante. Noten, yo escucho, no matarás. Ah, bueno, sí, no tengo que matar. Pero espérate, es que no tienes que matar porque yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ah, ya eso es otra cosa. No tengas otros dioses ajenos delante de mí. Bueno, pero yo quiero tener otro Dios. No, pero es que yo soy Jehová tu Dios que te saqué. ¿Sí lo notan la importancia del prefacio? De ese pacto. No se nos están dando mandamientos para tener una vida mejor. Se están dando mandamientos por razón de que hay un Dios creador que es redentor. Muy bien, vamos a empezar a abordar cada una entonces de esto que nos está tratando aquí. Número 1. El hecho de que Dios nos haya redimido hace más obligatoria la obediencia a los mandamientos. Vayan en sus Biblias, yo lo tengo en pantalla, pero vayan en sus Biblias a 1 de Pedro.
Primera de Pedro 1, bueno, le puse 15, pero realmente leámoslo desde el 14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hijos obedientes, tengan eso. Sino, como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Sed santos porque yo soy santo. Sigue diciendo, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Amén. Hermanos, el hecho de que nosotros hayamos sido redimidos demanda una obediencia más profunda a la ley de Dios. Todos deben obediencia a Dios. Todos deben obediencia a Dios. El impío, el ateo, el religioso, el fariseo, todos deben obediencia a Dios. Pero noten que nuestro texto nos está enseñando que nosotros, puesto que somos hijos, puesto que hemos sido rescatados, nosotros debemos una obediencia mayor a Dios. Ese es el punto del prefacio. Yo soy Jehová tu Dios. Yo te saqué de la tierra de Egipto. Yo te saqué de casa de servidumbre. Aquí vienen mis regulaciones. Entonces, todos deben obediencia a Dios, sí, pero nosotros, sus hijos, le debemos una obediencia mayor a los 10 mandamientos. Número 2, cuidado, amada iglesia, con el ateísmo práctico. Miren, ¿el ateísmo qué es? El negar que Dios existe. Pero realmente, escúchenme esto, realmente eso es lo que menos hay. Gente diciendo que Dios no existe, eso es lo que menos hay. El ateísmo que más domina es el ateísmo práctico. ¿Qué quiere decir eso? Personas que aunque pudieran decir que Dios existe, tienen una noción de un ser celestial, su vida no refleja que haya un Dios soberano. No refleja que hay un legislador. No refleja que hay alguien que dice qué es lo que se debe y no se debe hacer. Eso se le llama ateísmo práctico. Y eso es lo que hay por montones. Gente que, repito, uno le pudiera decir, oye, a Dios no le agrada eso. Y dicen, ay, sí es cierto, a Dios no le gusta eso. Pero siguen viviendo como si no hubiera un Dios. Van a misa, pero salen de misa como si no hubiera un Dios. Van al culto de la Iglesia Bautista Reformada, pero salen del culto de la Iglesia Bautista Reformada como si no hubiera un Dios. Se bautizaron, se hicieron miembros de una iglesia reformada, pero viven como si no hubiera un Dios. Eso se llama ateísmo práctico. Tenemos un lamentable suceso en la historia reciente de un gran apologeta, un hombre que defendía la fe. Rabbi Zacarías, defensor de la fe, apologeta, un tremendo, un hombre que argumentaba el argumento cosmológico, teleológico, etcétera, etcétera. Muy defensor de la fe. Uno diría, él es un teísta, ¿cómo va a ser ateo? Pues era más ateo que contra los que se enfrentaba. Porque defendiendo la existencia de Dios, vivía como el diablo. Vivía como el diablo. Eso es ateísmo práctico. En esas plataformas había dos ateos. Uno moral
y un inmoral, y el inmoral era el que decía ser cristiano, el que decía ser teísta, creedor de la existencia de Dios. Creyente de la existencia de Dios. Entonces, amados, a la luz de lo que estamos estudiando de los 10 mandamientos, cuidado con el ateísmo práctico. ¿Cómo viven sus vidas? Número 3, el cristianismo es pasar de servir al diablo a servir a Dios. Antes de ir a los textos, yo quise colocar servir al diablo y servir a Dios para utilizar los términos más que encierren todo lo malo. El diablo como encerrando todo lo malo y Dios como encerrando todo lo bueno. Porque vamos a ver algunos versículos que se habla de servir a la justicia, servir a Cristo, servir al pecado. Pero entonces, todo lo que sea malo, diablo. Todo lo que sea bueno, Dios. Entonces, el cristianismo es pasar de servir a todo lo malo, al diablo, a servir a Dios, a todo lo bueno. Vamos a esos textos que están ahí. Vayan en sus Biblias a Romanos capítulo 7, versículo 16. Romanos capítulo 7, versículo 16. Noten ustedes en este texto la dinámica de los dos servicios. Dice Pablo. Perdón. No, ese no era el texto. Es el 6, capítulo 6. Puse 7:16, es el capítulo 6. Romanos 6:16. ¿No sabéis que a quien os presentáis vosotros mismos como siervos para obedecerlo, sois siervos de aquel que obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Amados, no hay en este mundo una persona que no sea siervo, esclavo. O es esclavo de la obediencia o es esclavo del pecado. Si yo vivo una vida de desobediencia, yo soy esclavo del pecado. No, que yo no voy a una iglesia porque yo quiero ser libre. No, es que eres esclavo del pecado. Andas en pecado porque tú no puedes dejar de pecar, no puedes dominar el pecado. Eso es ser esclavo del pecado. O eres esclavo del pecado o eres esclavo de la justicia, si vives en justicia. Sigue diciendo. Pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia. ¿Notan el cambio? Libertados del pecado, siervos de la justicia. Es un cambio de esclavitud. Es esclavitud al pecado, esclavitud de la justicia. Hablo en términos humanos. Importante aclaración. No, pero entonces, ¿cómo así que esclavo? No, términos humanos. En el sentido de que vives para eso. Pero no es que estás sufriendo como fueras esclavo de un tirano. No. Es que ser esclavo de la justicia, esclavo de Cristo, es ser verdaderamente libres. Amén. Dice, por la debilidad de vuestra carne, porque como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Qué fruto pues teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ese es el salario de la esclavitud al pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces es un cambio. Y terminemos leyendo ahora Juan 8:34.
Vamos a Juan. Son más textos que podemos seguir viendo de la esclavitud al uno o al otro. Este es bien interesante. Por cierto, solo un poquito de contexto. Vamos a leer el 34, pero miren el 31. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojo, no está hablando a una audiencia que abiertamente lo está rechazando. Judíos que según habían creído en él. Vayamos al 34. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que comete pecado es siervo del pecado. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Lo notan? Esa es la verdadera libertad, ser esclavo de Cristo. Si yo ando esclavo de la pornografía, de la borrachera, de la inmoralidad, de la ira, de la vida alejada de Dios, eso es esclavitud, no eres libre, es esclavo. Más bien Cristo saca de allá y trae a la verdadera libertad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esa misma audiencia, miren lo que dice en el 44 Jesús. O leamos para tener el contexto mejor. Tenemos tiempo. Sigamos desde el 37. Sé que sois simientes de Abraham, mas procuráis matarme porque mi palabra no cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto estando con mi padre y vosotros hacéis lo que habéis visto con vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Les dijo Jesús: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mas ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron entonces: nosotros no hemos nacido de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Noten la ofensa que le lanzaron a Jesús. Hijo de fornicación, le dijeron. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Aquí viene: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Vuestro padre, le dijo a una gente que creía en él, es el diablo. ¿Por qué? Porque viven como diablos. Porque tienen una ley que no la obedecen. Porque dicen que han entrado en pacto con Dios, pero no cumplen los términos del pacto de Dios. Las leyes de Dios. Porque dicen que aman a Dios, porque sienten un no sé qué por Dios, pero no guardan los mandamientos como Jesús enseñó. Entonces yo no amo a Dios, yo no soy un hijo de Dios, yo no puedo decir que soy cristiano si yo no guardo los mandamientos de Dios. Eso, hermanos, es lo que nos queda de enseñanza de este sencillo prefacio. Vamos a terminar en oración, pidiéndole al Señor que sea concediendo a esta iglesia una vida digna de la redención en Cristo. Señor y Dios, te alabamos y te rogamos que por favor nos ayudes y nos des una vida digna de tu llamado. Señor, si el Espíritu Santo mora en nosotros, estamos tranquilos porque tú nos ayudarás ciertamente. Tú nos llevarás cada vez más a la imagen de Cristo Jesús. Te pedimos más bien, Señor, que seamos humildes, que no resistamos tu obra y que caminemos como hijos obedientes. Pero si alguno, Señor, creyendo que es hijo tuyo, vive como el diablo, como su padre el diablo, por favor, ayúdales a entender que son esclavos del pecado y que necesitan venir a Cristo Jesús para salvación, para perdón de pecados y ponerse bajo el señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos esto en esta iglesia, Señor, te lo pedimos para tu gloria. Amén.